Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos de, a través de Nuevo Tiempo Canal de Esperanza, llegar hasta sus hogares o desde el lugar donde usted está. Acompáñenos, hoy vamos a estudiar nuevamente en esta temporada el libro de Hechos de los Apóstoles, allí en el Nuevo Testamento. El capítulo de hoy, el capítulo 15, que nos muestra una reunión, un concilio, en donde la iglesia tomó una decisión muy determinante para la historia de ella misma. Por lo tanto, nosotros podríamos también extraer principios, aplicaciones para nuestra vida espiritual, para nuestras iglesias y tomar aquellas decisiones de salvación en favor de Cristo Jesús. Queridos amigos, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hechos, capítulo 15, verso 11. Gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Recuerde que estamos en una temporada muy especial estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro fue escrito por Lucas para registrar históricamente aquellos acontecimientos de los inicios de la iglesia cristiana. Para eso y desarrollar el tema especialmente del día de hoy, el capítulo número 15 del libro de Hechos, encontramos una reunión, un concilio que se hizo en Jerusalén para definir el futuro especialmente de la iglesia. Nos acompaña el día de hoy Pastor Ernesto Quesada, muchas gracias, ¿no? Cada día, cada lección nos acompaña aquí en Lecciones de la Biblia. Sin duda, ha sido muy enriquecedor estar compartiendo con nuestros amigos, ¿verdad?, las lecciones de la Biblia. Así es, y hoy hemos invitado también a un invitado, se integra aquí a Lecciones de la Biblia, Pastor Samuel Concha. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Muchas gracias por invitarme y gracias a Nuevo Tiempo, que hacía tiempo no saludamos a los amigos. Así que es un gusto estar aquí. Amén, muy bien. Pastor Samuel, cuéntenos un poquito. Usted trabaja como pastor en el distrito de Quillota. Quillota, eso queda en la zona central. Eso queda en la quinta región, una zona muy fructífera, de muchas paltas. Ajá. Así que tenemos ahí asegurado, diría, la satisfacción de los apetitos. El privilegio de algunos comer palta. Exacto. Así que, bueno, pastor de mucha experiencia, ha trabajado en gran parte de nuestro país, aquí en Chile, Sí. en el área pastoral, distrital, también en la área administrativa, de evangelismo, así que De todo un poco. de todo un poco. Para nosotros es un placer, un gusto de que poder compartir la palabra de Dios también. Ya, muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar entonces, Pastor Samuel, por favor, diríjanos en oración para posteriormente abrir las Escrituras. Invito a todos los oyentes a inclinar su rostro para orar al Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí. Gracias por las comunicaciones que podamos compartir tu palabra a cientos de personas que están atentas, con el corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a aprender las lecciones que necesitas tú, Señor, que aprendamos. Iniciamos este momento en tu nombre, por Jesús. Amén. Amén. Bueno, tal vez para nosotros tres, y estamos representando un área de la Iglesia Adventista que es la parte del ministerio pastoral, es muy común las reuniones administrativas, en donde se llegan a acuerdos para velar por el avance de la obra de Dios, por el evangelismo, pero también para la resolución de ciertos problemas y conflictos. No depende de una persona, en este caso el pastor, no depende de una administración eclesiástica indiferente a lo que ocurre con los miembros, sino que es esta, y que ya hemos comentado tiempo atrás, esta administración representativa de la iglesia, en donde todos los miembros tienen derecho a voz,
a voto, a ser escuchado, a sugerir, etc. El capítulo de hoy, en Hechos 15, nos muestra la misma esencia, la esencia bíblica de cómo una iglesia debiera conducirse para el avance de la obra, proyección misionera, expansión misionera, pero también la resolución de conflictos. ¿Qué conflicto se tiene que abordar? Lo hemos comentado en capítulos anteriores, pero llega un punto en que se tiene que definir un tema en cuestión que había, ¿no? ¿Cuál es el contexto del conflicto de Hechos capítulo 15? Es interesante que la iglesia va creciendo, ¿no? Y en la medida que va creciendo, los problemas también van apareciendo. Dicen aquí en el libro de Hechos, capítulo 15, en el verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, el problema en sí era la circuncisión. Unos decían, para ser salvos deberían ser circuncidados, y otros, obviamente, decían lo contrario. En eso radica el problema en este capítulo, o en este concilio que está en el capítulo número 15. Sí, y el problema creo que se agranda o llega a ser más grave cuando se toca la salvación de las personas. Y ahí es donde se produjo una reacción que yo creo que tenía todo el peso que corresponde al tema, porque la salvación se estaba, manoseando desde el punto de vista humano, algo tan sagrado, una creación de Dios 100%, estaba siendo vulnerada por la intervención de personas que exigían que las personas hicieran algo para poder cooperar con la salvación, entre comillas. Ahora, hemos visto que hasta aquí el Espíritu Santo se presenta, da directrices, instrucciones, sal de ese lugar, ve a este otro lugar, habla a esta persona, encuéntrate, busca al apóstol Pedro, en el caso de Cornelio, ¿no? O sea, vemos un Espíritu Santo activo. La presencia del Espíritu Santo es garantía de que no van a haber problemas y dificultades en la iglesia de Dios. Los problemas son evidencia de que una iglesia no es de Dios. ¿Cómo interactúa la iglesia de Dios con estos eventuales problemas? ¿Y a causa de qué vienen los problemas también? Bueno, los problemas yo creo que aparecen justamente para afirmar lo que debiera ser lo correcto. Y bueno, de hecho, el poder del Espíritu Santo trabajando en el cumplimiento de la misión, de la predicación del Evangelio, pero igualmente se levantaron problemas y que se necesitaba que esos problemas se trataran. Pero no era el tratamiento de una persona, sino que inteligentemente el Señor hizo aparecer en la preocupación del corazón de la iglesia que debía ser tratado entre los hermanos para que pudiera haber un consenso correcto. Sin duda. Ahora, el Espíritu Santo obrando en la iglesia no significa que no vamos a tener problemas, porque el Señor no cauteriza tampoco nuestras características personales. Podemos tener desaveniencia, podemos incluso tener posiciones diferentes, pero cuando estas posiciones, o lo que yo creo, trae consecuencias hacia la asamblea, hacia la iglesia, entonces, como un acuerdo, ¿verdad?, nos reunimos, ¿verdad?, y respetamos el concilio, donde hay 2 o 3 reunidos, ¿verdad?, y el Señor se va a manifestar, sin duda, y bueno, sin embargo, la consejería de los más entendidos también va a ser súper importante. De hecho, aquí fue llamado Pablo y Bernabé a que intervinieran también en esta situación. Interesante que ese punto, ¿no? Una iglesia que enfrenta conflictos de diferentes índoles no significa que está ausente del Espíritu Santo, porque ahí Dios deja o permite que nuestra propia naturaleza, que es pecaminosa, ¿no?, muchas veces nos juega malas decisiones, y en la diversidad hay unidad, pero muchas veces dentro de la misma diversidad pueden, como usted decía, pastor, haber contraposiciones, pero qué importante es tratarlas a tiempo, qué importante es cuando la iglesia tiene un conflicto hacerlo de la forma como dice Hechos 15, ¿no? Vemos nosotros que hay personajes claves acá. Bueno, lo primero, y tal vez explicar, ¿no? Dijimos dando a entender, ¿no? Pero hay que explicar qué era la circuncisión. O sea, ¿por qué era tan importante para ellos? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, ¿no? Entonces,
El verso 5 dice que cuando ya llegan ellos, Pablo y Bernabé, dice, y comienza este concilio, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, eran judíos cristianos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué era la circuncisión para el pueblo de Israel? La circuncisión era una señal externa, física, que era una muestra de que la persona formaba parte del pueblo de Dios. Y eso era evidente cuando un extranjero quería formar parte de esa comunidad, debía ser circuncidado y de esa manera poder oficialmente formar parte del pueblo de Dios, que era el pueblo del pacto, era el pueblo que tenía como misión, como tarea, de extender sus estacas en el buen testimonio de que Dios estaba con ellos, con el fin de que las naciones circunvecinas pudieran conocer a ese Dios a través del testimonio del pueblo y ellos pudieran decir, nosotros queremos ser parte de ese pueblo. Y ellos tenían que ser circuncidados y así las estacas de ese pueblo tenían que ensancharse y ese era el plan de Dios para poder abarcar todo el mundo y pudiera salvarse a través de ese. Cuando estudiamos acerca de Saulo nos dimos cuenta que él creía que estaba haciendo lo correcto basándose en las mismas escrituras. Leyendo Éxodo capítulo 12, verso 48 dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como una de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Si bien está hablando de participar de la Pascua, después el verso 49 dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que quiera habitar entre vosotros. Es decir, tanto para celebrar la Pascua como para aquel extranjero que quería morar con los israelitas, ser parte del pueblo, debía circuncidarse. Dios lo había dicho aquí en Éxodo capítulo 12. Entonces, aparentemente, ahora que Pablo, Bernabé, que Pedro, y ellos vienen con un informe, ¿no? Los incircuncisos quieren aceptar a Cristo Jesús. Entonces ellos dicen, bueno, apliquemos Éxodo 12, 48, 49. Da la idea que no estaban, o que ellos creían que no estaban tan errados y discutían. Y se puso en pie ahí el fariseo, ¿no es cierto?, que manejaba la ley de Dios. Y él estaba citando textos bíblicos de las Escrituras. Mira, interesante porque la presencia de estos gentiles incircuncisos les daba comezón, no los dejaba sentirse cómodos, por lo bien lo que tú acabas de señalar. Sin embargo, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con esto y es por eso que se genera este gran problema. Había una tensión importante en la iglesia y eso estaba creciendo y sin duda que era urgente que se pudiera detener el tema, aunque Pablo tenía muy claro y había enseñado así la iglesia sobre los principios de la salvación. Toda esta gente estaba cuestionando nada menos que el Evangelio. Por Ese eso es el tema. Es lo grave. Ahora, ellos se paran vehementemente para citar textos de la Biblia, ¿no? El problema, y ya lo habíamos mencionado en otros capítulos, es la interpretación de la Biblia. Que esas leyes, ¿no es cierto?, ya dejaron y cumplieron su propósito. El tema aquí es el trasfondo, ¿no? No hacer de lo que era una señal como una garantía de salvación, ¿no? Y bueno, el capítulo 15, verso 7 nos dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Pedro incluso dice, ellos también recibieron el Espíritu Santo así como nosotros. Y esa era una señal de que habían sido aceptados y que aquí el apóstol Pedro está recordándole lo que ya había sucedido. De hecho, Pedro también era reticente. Recuerden ustedes que el Señor le mostró una visión en la cual le declaró, no llames inmundo aquello que el Señor no lo declaraba así. Ahora, trae a la memoria esto, porque justamente ahora los judíos cristianos estaban haciendo una acepción de personas,
Sin embargo, el Señor, y en el capítulo anterior veíamos también, que esto está muy relacionado con la justificación por la fe, que no, la salvación no es por obra, sino es por fe. Yo creo que el tema de la salvación, cuando uno presenta la salvación exclusiva, se genera un problema terrible porque, y este diría la atención de presentar una salvación exclusiva para un grupo de personas, a diferencia del evangelio que predicaba Pablo, que era un evangelio inclusivo, donde todas las personas tenían derecho a conocer el evangelio y aceptar ese evangelio y salvarse, independientemente de su nacionalidad, correcto, independientemente de su raza. Cuando vamos al Antiguo Testamento, ser parte del pacto, ser israelita per se, ¿era garantía de salvación? Bueno, tú sabes que, por ejemplo, estoy pensando en Nicodemo. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Nicodemo, así como todo el pueblo judío estaba expresando ese sentir, vemos la experiencia de esa noche, de esa conversación con Jesús, y Jesús le dice que tenía que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el judío tenía la certeza que ellos eran parte del reino de Dios. Eso no está en discusión, eran parte del reino de Dios. Y ahí el Señor le dice que tenía que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Te acuerdas de ese momento? Uh-huh. Tienes que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Lo que indica entonces que se vino abajo toda la estantería teológica que tenían los judíos, porque el evangelio no es un evangelio exclusivo para una nación, era para todos. ¿Te acuerdas que las 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo judío, y el pueblo judío determinó su destino definitivo cuando ellos rechazaron al Mesías, correcto, nada menos a Cristo? Y ahí se abrió la puerta para todo el mundo conocido. Aunque ellos persistían, ¿verdad? Persistían que la salvación para ellos solamente iba a ser otorgada si se circuncidaban. ¿Y cuál era el plan original del pacto? Dios hizo un pacto y sí, la señal era la circuncisión, sí, porque tenemos que tratar de descubrir cuál era el plan original de Dios para dar esa ley, ese rito, y que después el pueblo judío desvirtuó, tomándolo prácticamente junto con las leyes ceremoniales, con las prácticas del judaísmo, como la señal de la garantía de la salvación. No era la fe en Cristo Jesús, sino lo que uno tenía que hacer. Pero ¿cuál era el plan original? ¿Por qué Dios le pide al pueblo circuncidarse, le da leyes? ¿Por qué un pacto? Porque el plan original era que el pueblo pudiera ellos constituirse como un testimonio, con el fin de, a través de ese testimonio, de demostrar de sus hábitos, ¿no? De sus hábitos, extendieran sus estacas, iban ganando naciones, y lamentablemente ellos fallaron en eso, pues se comprometieron, en vez de ganar a los pueblos lo ganaron a ellos. Y se comprometieron con la idolatría, se comprometieron con el pecado, con la depravación, y ahí comenzó a degenerarse el plan original de Dios. ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál fue el informe que presentó Pablo Bernabé acerca de los gentiles? Esa solución es clave también para cómo debieran actuar las iglesias de Dios en este tiempo, lidiando con aquellos conflictos que pueden levantarse. Queridos amigos, vamos a un corte, no se separe, espérenos y ya volvemos en Lecciones de la Biblia. Indudablemente que cuando una iglesia, la iglesia de Cristo, está unida, cumpliendo el propósito, cumpliendo la misión, los problemas vienen. Porque somos seres humanos, porque tenemos diferencias, porque pensamos de formas diferentes, pero también porque el enemigo quiere destruir a través de la desunidad a la iglesia del Señor. Y no solamente eso, sino también inhabilitar el ministerio de Cristo a nuestro favor en el santuario celestial. De hecho, la iglesia cristiana comienza, ¿no?, con esa predicación de Pedro, y ya comentábamos que paralelamente Cristo estaba siendo entronizado en el cielo en el día del Pentecostés. Cuando Esteban ve los cielos abiertos, ve a Cristo, o sea, siempre Cristo está presente, explícitamente no siendo mencionado, ¿no?, como la carta a los Hebreos, que menciona a Cristo en el santuario celestial. Pero cuán importante es que mientras la iglesia avanza aquí en la tierra con el Espíritu Santo, Cristo está también velando por ella y ministrando por ella en el santuario celestial. Ahora, ¿qué atentaba? ¿Cuál era el peligro
no solamente de excluir, ya hablamos de la acepción de personas, pero ahora hablando del ministerio de Cristo, ¿cuál era el peligro de decir ellos se tienen que circuncidar para ser salvos? Bueno, se está desplazando a Cristo. ¿Sabe que uno de los propósitos de Lucas al escribir el libro de Hechos no solamente era la universalidad de la salvación, sino que exaltar a Cristo como Creador y Señor? Y cuando se desplaza a Cristo, ahí viene lo grave. Y justamente el concilio llega a ajustar este principio tan importante de que Cristo no sea desplazado por la instalación de costumbres que ya prácticamente no tenían ningún tipo de validez. Ahora, nosotros podemos correr el mismo riesgo, pastor, cuando hablamos, o no hablamos explícitamente, pero muchas veces se puede llegar a transmitir una salvación meritoria. Eso era lo que estaban planteando los judíos cristianos. ¿Puede existir ese riesgo hoy de creer que que guardar el sábado, que ir a la iglesia, devolver el diezmo, estudiar la Biblia y un sinnúmero de actividades que son propias de un relacionamiento de pacto con Cristo, pero tal vez que yo me estoy ganando la salvación? Sin duda, porque la salvación no es por obra. Alguno podría creer que mientras más obras hago, más puntos podría estar ganando, pero la verdad no es esa. O sea, vana sería la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque si yo pudiese alcanzar la salvación por las cosas que yo hago, ¿qué plan sería entonces el que Dios haya enviado a su Hijo? La salvación es en Cristo Jesús y no es por obras. Eso nos debe quedar muy claro. No porque, de hecho, el mismo apóstol Pablo llega a declarar de que era irreprensible en cuanto a obras, pero finalmente él declara que todo eso fue vano. Fue vano. Solo en Cristo él podía alcanzar la salvación. Ni la circuncisión, ni ninguno de los ritos que se llevaban a cabo iban a aportar en un ápice a la salvación de la fe cristiana. Bueno, dice ahí el verso 12, si avanzamos en el capítulo 15, dice: después de que Pedro habló, somos todos iguales, dio evidencias de que el Espíritu Santo había sido derramado en los gentiles. Entonces toda la multitud calló y oyeron esta vez a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y ahí comienza la respuesta del concilio a través de Jacobo. Algunos dicen que era como el primer dirigente de la iglesia ahí en Jerusalén, ¿no? Interesante estos informes. Ellos podrían haber traído a luz el libro de Isaías, que menciona mucho que Israel iba a cumplir un propósito de ser luz para las naciones, que las naciones extranjeras vendrían, etc. Pero cuán importante es el testimonio de cuánto el poder del Espíritu Santo trabaja en los corazones y en la vida de las personas. El valor del testimonio que ellos estaban contando era cómo Dios los había usado a ellos, el poder de Dios actuando a través de ellos, que esa era una indicación, es un argumento importante para demostrar que Dios los está usando a ellos justamente para llevar el Evangelio a los gentiles. Y ese era un testimonio vivo. Y ellos contaban cómo las personas estaban recibiendo a Cristo, cómo eran transformadas, cómo cambiadas. De manera que el concilio estaba escuchando eso como argumentos también. Habían argumentos teológicos y habían argumentos de vidas transformadas a través del testimonio de estos hombres. Es un complemento. No era simplemente la decisión que se iba a tomar en base a algo, a solo testimonio, sino había también un tema profundo. Y es un equilibrio que nuestras iglesias también deben marchar hacia allá. Así es. La teología, la doctrina, pero también, ¿no es cierto?, una vida de testimonio, reconociendo lo que Dios actúa en la vida de las personas. Tú sabes que el Señor dice que en estos conocerán que sois mis discípulos, si os améis unos a otros. O sea, el amor, la conducta cristiana también es un argumento en favor del Evangelio, del poder transformador de Dios. Ahora, interesante también notar de que a través de toda la discusión que se llevó a cabo, Jacobo hablando allí dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les
sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y sangre. Al final ellos aceptaron la salvación por la gracia, la aceptaron, pero sin embargo con ciertos lineamientos, y que fueron 4, bien lo detallaba también el estudio esta semana. Sí. Interesante que Santiago propone, allí como usted leía, pastor, el verso 20 o el 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es decir, están llegando, ya más adelante está explícitamente, pero están llegando a la conclusión de que no se inquiete, que no se les exija que tienen que ser circuncidados, pero sí se tienen que apartar de ciertas prácticas. ¿Cuáles eran esas prácticas? ¿No? Aquí los dice de una forma bien técnica, ¿no? Pero, ¿qué eran esas prácticas? Aquí tengo el punteo, son 4 ideas, 4 prácticas que deberían observar. La primera es la carne ofrecida en sacrificio a ídolos en rituales paganos y luego servida en una fiesta del templo o vendida en el mercado. La segunda, el consumo de sangre. La tercera, la carne de animales estrangulados, es decir, carne cuya sangre no se había drenado. Y cuarto, la inmoralidad sexual en sus diversas formas. Estos 4 lineamientos, ¿verdad?, eran los que debían cumplir y obedecer para ser parte. ¿Era porque esas carnes eran simplemente inmundas o había otro trasfondo detrás? Hay un trasfondo de compromiso con la idolatría, porque ellos estaban no solamente siendo salvados por el Señor, sino que ellos necesitaban transformar su carácter teniendo un estilo diferente de vida. Y el Espíritu Santo iba a gobernar y administrar la vida para ir apartando a las personas de prácticas idolátricas y también de cuidar el templo del Espíritu Santo, de no consumir cosas que iban a afectar su salud, que es la que necesitaban justamente para la predicación y para tener una efectividad mayor desde el punto de vista cristiano. Y todo el área sexual, que siempre ha sido un tema, un campo muy usado por Satanás para corromper la vida de sus hijos. Aspecto moral. Entonces, todo eso formaba parte de la santidad, que es parte del plan de salvación del Evangelio. Ahora, se les pide que no coman carne, se les pide, y no es simplemente una petición, una carta, que tenía que ver con esos hábitos, sino también, como dice el pastor, un trasfondo. Algunos interpretan que Levítico 11, cuando habla de qué carnes se pueden comer y qué no, quedaron abolidas en la cruz. Pero fíjense que en Levítico capítulo 11, después de dar todo el listado de las carnes, de las aves, de los animales que sí y que no se pueden comer, hay un versículo, o al menos 2 versículos, que son claves. El primero de ellos es el verso 44. Levítico 11, 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santos, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Hay un argumento claramente que es el físico. Dios quiere salud para su pueblo y está reflejado en la 3ª carta de Juan. Yo deseo que tengas salud, que prospere tu alma. Pero esta no era una simple ley temporal, porque cuando la ley dada al pueblo israelita tiene que ver con una relación de pacto. El pacto es, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Tú serás santo porque yo soy santo. Entonces, el dejar de comer carne inmunda también tiene la connotación, ¿por qué lo hacemos? Porque Dios quiere que nosotros seamos santos. El verso 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. Ese lenguaje se repite, por ejemplo, en Éxodo 19, ¿no? Mira cómo te saqué con alas de águila y ahora serás mi especial tesoro, yo seré tu Dios. Lenguaje de pacto. Y el pacto de Dios es un pacto eterno, no acaba en la cruz de Cristo. Por lo tanto, nadie podría decir, tomándonos de esta idea del Concilio de Jerusalén, de que podemos comer carne ahora o que la restricción es solamente para el pueblo de Israel.
todo aquello que es salvo por medio de la fe y que quiere vivir una relación de pacto con Dios, entonces debe observar esta ley. Es una ley que trasciende, ¿no? Y a ellos se les pidió, réstense no solamente de los animales inmundos, sino de aquellos también que estaban directamente relacionados con la idolatría. ¿Cómo fue recibida esta carta, ¿no? A quienes son enviados, especialmente a Antioquía, que era el centro de los judíos cristianos? ¿Qué es lo que ocurre allí? Mira, yo quería destacar que a pesar de que habían disensiones y discusiones sobre este tema, yo veo la soberanía del Espíritu Santo guiando a todo el concilio, a todos los hermanos, para que pudieran llegar a un consenso que no perjudicara la predicación del Evangelio o el Evangelio en sí mismo. Y eso me parece que fue reflejado en la alegría y en el regocijo de las personas cuando recibieron la información del acuerdo que llegó el concilio. Ahora, fíjense que el verso 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, y luego ellos eligen emisarios, ¿no?, para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Después el verso 25, nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo. O sea, se repite constantemente que era un problema serio. ¿Qué representa esa frase? Y no solamente al estudiar la historia de la iglesia primitiva en Hechos 15, sino para nosotros hoy, que a la iglesia, a los ancianos, a los líderes, a todos les pareció bien. ¿Qué de importancia encontramos allí para nosotros hoy? Que debemos respetar la decisión de los hermanos, aunque no esté de acuerdo, tenemos que respetar. Yo creo que muchos quedaron bastante desajustados ahí con el acuerdo. Aquí dice que habían personas que estuvieron felices, pero yo sé que hay un sector que no quedó tan feliz. Y costó, ¿no? Y de ahí viene el Evangelio de Gálatas, de Romanos. Pero sin embargo, si bien es cierto, no todos quedaron conformes, pero finalmente se obedeció. Se obedeció. Ahora, tampoco esto significa que la obediencia tiene que venir porque todos estaban de acuerdo, porque si hubiese sido contrario a lo que las Escrituras declaran, entonces la cosa hubiese sido más complicada todavía. Por eso que digo que el Espíritu Santo fue guiando, porque al final es el que conduce el Espíritu Santo. Correcto. Y la iglesia tiene que reconocer eso. Fíjense el verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas que sean necesarias. O sea, extraordinario. Reconocemos que el Espíritu Santo está dirigiendo, Él está de acuerdo, es su voluntad, pero también es la nuestra. Nuestra decisión está en armonía con el Espíritu Santo. Está en armonía con el Espíritu Santo y tal vez volver a insistir, y está de acuerdo y en armonía con las Escrituras, porque hoy día nosotros son las Escrituras las que nos dan, ¿verdad?, nos dan los lineamientos. Porque si nosotros tomamos una decisión como iglesia que es contraria a los lineamientos de la palabra, entonces ahí tenemos un problema que es más grave. No estamos escuchando la voz de Dios a través del Espíritu Santo y su palabra. ¿Qué pasa si una persona nos dice: pastor, yo asisto a una iglesia desde pequeño, tengo mi familia, mis amigos ahí, pero tengo una inquietud? Mi iglesia no guarda los principios bíblicos, pero la música que cantan es hermosa. Mi iglesia no guarda el día señalado por Dios o los principios bíblicos, las doctrinas de la verdad, pero el pastor es tan cariñoso con nosotros y tenemos un apego tan especial. Es decir, pueden haber congregaciones que no estén de acuerdo no solo al espíritu, sino también a la doctrina. ¿Y qué consejo podríamos dar a aquella persona que se nos acerca y nos dice esta inquietud? Bueno, la palabra de Dios sigue siendo la lámpara que ilumina y que tiene que regir sobre todo nuestras decisiones. Yo sé que hay muchos vínculos, de repente afectivos, hay vínculos de gusto, pero eso nunca debe mandar sobre la Escritura. El principio siempre tiene que ser ese, para que realmente nosotros podamos estar bien conducidos, si no, podríamos guiarnos de forma equivocada por otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Ahora, recuerdo muy vívidamente a un hermano que estaba estudiando las Escrituras y se había encontrado con situaciones que eran contrarias a lo que él pensaba y creía. Y me dice: ¿sabe, pastor? Me dice, si la Biblia lo dice, si la palabra lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, entonces no hablemos de eso. Él estaba dispuesto, aunque era contrario a lo que él creía y pensaba hasta ese momento,
Si la Escritura decía contrario, él estaba dispuesto a someterse a la palabra de Dios. A cambiar sus hábitos. A cambiar sus hábitos. Yo creo que debemos ser honestos, porque todo aquel que quiera hacer el bien buscará un refuerzo, un fundamento, que es la palabra de Dios. Tal vez un consejo para nuestros amigos en forma muy específica es que podamos remitir nuestras decisiones y nuestros pensamientos a lo que la palabra declara. Si no lo dice la palabra, si la palabra no está de acuerdo con lo que yo creo, yo me quedo con la palabra y no con mi planteamiento. Y para eso es muy necesario, hoy en día tenemos la tecnología, los medios, etcétera, y Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado lindos materiales para ayudar a nuestros amigos, para que sea el estudio de la Biblia lo que nos ayude a tomar las decisiones. No comentarios humanos. Ustedes ven, nuestro programa se llama Lecciones de la Biblia y a través de la Biblia, ¿no es cierto?, estamos estudiando diferentes temáticas. Así que amigos, no se separe, permanezca en compañía, vamos a hacer un alto y ya regresamos. ¿Has escuchado el número 7 en Apocalipsis como las plagas, las trompetas, las iglesias? Bueno, estos y otros temas serán estudiados en esta guía de estudio denominada Apocalipsis, preparada por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Si deseas solicitarla, es de manera gratuita. Puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos también, si lo prefieres, a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y te harán llegar este material hasta tu hogar. Y ya estamos de regreso recordándole a usted lo que acaba de ver, ¿no? Escuela Bíblica tiene lindos materiales de Daniel, Apocalipsis, familia, enseñanzas de Jesús, todo basado en la Biblia para nuestro bienestar, no solo espiritual, familiar, y de esa forma complementarlo con el estudio de este capítulo. Un capítulo especial donde estamos viendo un área eclesiástica, consejos prácticos, ¿no?, extraídos desde el Nuevo Testamento, cómo debiera actuar una iglesia ante un problema. Aquí vemos una diversidad o al menos dos posiciones contrapuestas, sin embargo se llega a un acuerdo. El Concilio de Jerusalén solucionó definitivamente e instantáneamente el problema de la aceptación de los gentiles a través de no imponerles la circuncisión. No, yo creo que... ¿O todo cambio requiere un proceso? Sí, yo pienso que lo que hizo el Concilio de Jerusalén guió o enmarcó o recalcó un camino, ¿no? Este sería la forma de operar. Pero yo, leyendo las otras cartas de Pablo, uno puede ver que y que fueron escritas mucho más allá del 49, sí, que se calcula que es el año del concilio, ¿no? Y uno se da cuenta de cómo igualmente hubo este conflicto, igualmente los judaizantes exigían que los gentiles tenían que... Así que, pero de todos modos, el Concilio de Jerusalén establece una forma de operar de la iglesia para ordenar bien cómo se iba a conducir la iglesia. Ese fue el valor. Y este es uno de los primeros documentos que se establece en este concilio, ¿no? Como bien tú lo dijiste, por ahí por el año 49, pero que sin embargo, de una u otra manera, como se llevó a cabo en Jerusalén, era necesario que todos los demás cristianos, ¿verdad?, que todos aquellos que eran convertidos ya en diferentes lugares, recibieran también la información. Y es por eso que también se enviaron delegados, vamos a decirlo de esa manera, a diferentes lugares, como allí bien lo declara la Escritura, ¿no? El otro valor que yo veo es que la iglesia respetó esa decisión, ¿no? Y eso también es una enseñanza para nosotros, en un mundo donde todo se cuestiona. Y tú ves que hay muchos grupos que nosotros llamamos disidentes que cuestionan la organización de la iglesia, los congresos, los concilios, y en realidad siempre ha sido la instancia que tiene la iglesia para ir definiendo, para ir decidiendo. Y con el propósito, vemos que aquí el Espíritu Santo está dirigiendo también el concilio, no coartando las opiniones de las personas,
pero cuán importante es conservar el concepto de unidad. Si vamos allí al día del Pentecostés, ¿no? Muy próximo de la resurrección de Jesús, ¿no? De hecho, fueron 50 días después de esa Pascua del año 31. Ahora estamos en el 49 y esa iglesia que Hechos 2 dice que estaban juntos, unánimes, con todas las cosas en común. Ya habían pasado diferentes situaciones y este es un conflicto que está atentando directamente contra esa unidad. Cuando recordamos Juan capítulo 17, lo que Jesús estaba orando es para que la iglesia se mantuviera unida. ¿De qué forma nosotros hoy podemos ver atentada la unidad de la iglesia? Ya se mencionó algo de tema de movimientos disidentes, pero dentro de la misma iglesia somos diferentes, sin coartar la individualidad y la libre expresión, ¿no? ¿Qué es el parámetro? ¿Cuál es el elemento o cuál es la persona que nos mantiene unidos? Tal vez podemos pensar diferente, podemos estar en disonancia en algunos conceptos, pero finalmente donde debemos todos aterrizar es en la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a lo que está escrito, anatema. Anatema. Yo creo que y debemos privilegiar la unidad por sobre todas las cosas en el aspecto bíblico. O sea, vamos a pensar que es una doctrina contraria a lo que la Escritura declara, pero me trae armonía a la iglesia, entonces ese no es un concepto válido. La unidad tiene que venir de acuerdo a lo que las Escrituras nos declaran, bajo sus principios, bajo la palabra. De lo contrario, vamos por un camino equivocado. A mí me llamó la atención la frase, le pareció bien al Espíritu Santo. Sí. Esa frase es una frase enorme, muy poderosa, para que nosotros podamos descansar que cualquier situación que nosotros tratemos en la iglesia, y la iglesia tiene la instancia como para escuchar a todo el mundo y después de escuchar, definir. Pero esa definición no está al arbitrio de un grupo de personas en la iglesia, sino que está también el Espíritu Santo trabajando para que en la divergencia o en la diferencia se pueda llegar a un consenso. La Iglesia Adventista del Séptimo Día actualmente está en casi todo el mundo, casi todos los países, de alguna u otra manera. Y cuando uno ve las diferentes culturas, somos tan diferentes en comida, formas de adorar, la música. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la cultura, ya que nos diferencia, entra fuerte en nuestra iglesia y ahí rompe con esta unidad? Bueno, yo creo que va a depender de la cultura. No tenemos nada en contra de la cultura mientras no sea contraria a lo que las Escrituras nos declaran. Tal vez lo que nosotros no podríamos hacer es extrapolar una cultura. Hay diversas formas de adoración en diferentes lugares del mundo. Nosotros acá en Latinoamérica tenemos ciertas características que son muy diferentes a Centroamérica, por ejemplo. Qué sé yo puedo cantar un himno determinado, pero si lo escucho en Brasil es el mismo himno, pero tiene un ritmo diferente. No puedo. Al menos la forma, ya tocando el tema de la música y la adoración, creo que no es determinante. Al contrario, para nosotros, una cultura sudamericana, es hermoso escuchar un himno cantado por nuestros hermanos africanos con sus instrumentos y con su esencia cultural. Pero yo me refiero, por ejemplo, cuando la iglesia bíblicamente está tomando decisiones basadas en la Biblia, y como es basado en la Biblia hay unidad, pero cuando la cultura entra fuerte y se toman decisiones en la cual pueden llegar a ser incluso cuestionadas por los principios bíblicos, ¿no? El gran riesgo de la culturización de nuestra iglesia. No es fácil el tema, es medio complejo. Ahí donde uno puede escuchar bastantes opiniones. No es posible pedirle al ser humano o a un grupo de seres humanos que se una y mantenga la armonía, porque eso no es posible dentro de un corazón corrupto y de una característica casi de separación a partir del ADN. Pero el Espíritu Santo es el que maneja y debe manejar todas las situaciones complicadas. La llegada de estos delegados junto con Pablo y Bernabé a Antioquía, la iglesia tiene una reacción muy interesante. Y de alguna forma es inevitable comparar Jerusalén y Antioquía.
¿qué reflejan estas dos iglesias, ¿no? Jerusalén y Antioquía? Una fue un centro misionero y la otra tal vez era un poco más reacia. Había aceptado la decisión, pero les costó, incluso después al correr del tiempo, hasta Pablo lo encarcelan, lo mandan a Cesarea, incluso lo querían hasta matar. Es decir, dentro de la unidad el desarrollo fue diferente el ritmo. La decisión fue, vamos a aceptar a los cristianos gentiles, no le vamos a imponer la circuncisión, pero claramente la expansión numérica fue mejor en Antioquía y no en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, tenemos la libertad de poder reaccionar de forma distinta, diferente, producto que la decisión no satisfizo a todos por igual, sino yo veo más bien la madurez de aquellos que, no estando de acuerdo, pues se plegaron ante una decisión mayor de lo que el Señor espera que nosotros también hagamos cuando tengamos que enfrentar una situación así y tengamos que respetar la decisión de la mayoría, pero gobernada por el poder del Espíritu Santo. Y ahí nosotros vamos a tener la tranquilidad que estamos yendo por el camino correcto. Y la que esperamos, sin duda. Pero fíjate que aquí en el verso 30, una vez que se envió la carta, ¿verdad? Se envió la carta a Antioquía, se reunió la congregación, entregaron la carta. Verso 31, y habiendo leído, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Es decir, fue consolidada. No solamente se llevó la carta, sino que además se consolida con la misma palabra, se refuerza aquella decisión que se había tomado. Creo que de una u otra manera es lo mismo que nosotros deberíamos hacer cuando tomamos decisiones también. Yo creo que, no sé si tiene que haber pasado, no sé cómo se imaginan ustedes, porque a lo mejor dice, algunos gritaron ganamos y otros quedaron perdimos. Porque aquí la palabra, bueno, esta es una apreciación personal, pero cuando dice que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, algunos confirmaron y a otros consolaron. Sí. Otros confirmaron porque estaban en lo cierto y otros consolaron porque a lo mejor les tocó llorar porque no estaban de acuerdo con la decisión. Sin duda alguna que Jerusalén, y en el año 49 después de Cristo, aún estaba el templo, ahí entre ellos. Y si ustedes se recuerdan el detalle, invitamos a nuestros amigos que lean todo el capítulo 15 con detalle, pero cuando Pablo y Bernabé iban hacia Jerusalén, pasaron primero por Samaria. Y contaban y testificaban y todos los extranjeros se regocijaban. Ahora tenemos oportunidad también nosotros de salvación, de ser parte del pueblo de Dios. Y cuando llegan a Jerusalén, claro, se toma la decisión, pero no por lo que dice el capítulo 15, sino por lo que después vemos evidente en las cartas de Pablo, costó. Porque ellos tenían el templo ahí mismo. Y era como avanzar y mirar hacia atrás, como la mujer de Lot, ¿no? Mirar hacia atrás y es que ahí está mi vida. Mi abuelo ministró ahí, mis antepasados. Ahí está nuestra esencia. O sea, es cierto, pero eso era un medio para mostrar a Cristo el Salvador, al Mesías. Y ellos lo que transformaron en eso que estaban dejando atrás, en los ritos, en el templo, lo habían transformado en la forma meritoria de obtener la salvación. Por eso para ellos tal vez fue un poco más lento el proceso. Unos aplaudían allí en Antioquía, en Samaria, en otras iglesias que Pablo ya había en el primer viaje misionero plantado. Ellos estaban felices, se regocijaron. Pero los judíos en Jerusalén fue más duro, ¿no? Yo pienso que lo duro fue que los judíos pudieran despedirse de la idea de ser el pueblo escogido, como nación, como pueblo. Exclusividad. Porque tenemos que hacer la diferencia entre ese punto y el otro, que los judíos también como personas, ¿cierto? Que muchos de ellos aceptaron el Evangelio, lo abrazaron, vivieron, sintieron, pero estos como estructura, como nación, que lamentablemente rechazaron la oportunidad, eso les costó y todavía les cuesta. Así es. Y todavía les cuesta, pero
Yo creo que al final todo radica en exaltar a Jesús. Quiero leer una declaración aquí que dice, ya no hay judíos ni griegos. Estoy leyendo Gálatas capítulo 3, versículo 27 y 28. Ya no hay judíos ni griegos, ya no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Y ese era el punto de unión que debía entender el judío y el gentil. Así es. Lindos textos para hacer un llamado a nuestros amigos, una invitación, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay tantas diferencias entre la sociedad, entre los seres humanos, pero uno es el cuerpo, Jesús, su iglesia. Encuentra una iglesia.org. Te invito a buscar ahí en internet una iglesia que esté cerca de ti. Es probable que tal vez a una cuadra tengas una iglesia. Te invito para que puedas encontrarla, puedes asistir, puedes acompañarnos sábado tras sábado, donde vas a poder encontrar mayor información, donde vas a poder incluso ser parte de una iglesia unida a través de todo el mundo. El amor del Señor es tan maravilloso. Podemos tener diferencias, pero en Cristo podemos encontrar la unidad. Te invito para que puedas aceptar a Jesús como tu Salvador, que puedas cada día buscarle, abrir su palabra, que pueda haber una reconciliación con Dios, con Jesús. Querido amigo, yo no sé cuál es el problema que en este momento estás pasando. No sé qué es lo que te ha llevado en este momento a estar mirando este programa, pero sin duda ha sido el Espíritu Santo que ha puesto en tu corazón quedarte junto a nosotros. Quiero pedirle al Señor, independientemente del problema que estás pasando, te peleaste con tu esposa, te divorciaste, perdiste un hijo, te quedaste sin trabajo, no sé qué es lo que estás pasando, solo sé una cosa, que el Señor quiere bendecirte y Dios no aflige ni entristece a sus hijos. Dios tiene un plan para ti, para tu vida. Permítenos orar por ti en esta hora. Te invito a inclinar el rostro y buscar a Dios en oración. Querido Padre, te agradezco en esta hora porque a través de los estudios podemos conocerte un poquito más, Señor. Podemos ver que a través de las diferencias, finalmente en Cristo Jesús podemos encontrar la unidad. En este momento hay un amigo mío ahí que nos está mirando en esta hora y está orando junto a nosotros, que está pasando por un momento difícil. Tal vez el divorcio, la pérdida de un ser querido, la economía, el trabajo, son tantas las cosas, Señor, que podrían traer tristeza a nuestro corazón. Te ruego por misericordia que tú puedas satisfacer las necesidades de Él, que puedas traer a su corazón paz, pero por sobre todas las cosas, que Él pueda tener un encuentro contigo, porque solo en ti vamos a encontrar la solución y la vida eterna. Padre eterno, acompáñanos en esta hora. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Ernesto, por haber estado un capítulo más con nosotros. Pastor Samuel, muchas gracias por su compañía. Y nos vamos a ver el siguiente capítulo, ¿no? Nos va a seguir acompañando. Y a nuestros amigos que han estado en sintonía, también les agradecemos por haber estado con nosotros y les recordamos que nos vamos a encontrar en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia, temporada Libro de Hechos de los Apóstoles. Permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que Dios te bendiga.